Bienvenidos jóvenes reaccionarios a este espacio contrarrevolucionario. Hoy hablamos claro sobre un asunto que preocupa a todos los españoles, la llegada masiva de inmigrantes y su efecto en el alma de nuestra patria. Lejos de discursos políticos engañosos, debemos guiarnos por las verdades que siempre han sostenido a la España tradicional, incluyendo una realidad que muchos hoy quieren ocultar, la importancia de la unidad étnica para la supervivencia de un pueblo. La realidad de la unidad étnica. Cuando en un territorio conviven grupos raciales muy distintos, con culturas diferentes, religiones diversas, la identidad del pueblo que siempre ha vivido allí corre grave peligro. No se trata de pensar que unas razas son superiores a otras, idea que rechazamos firmemente, sino de reconocer un hecho comprobado. La diversidad racial extrema dificulta la unidad de un pueblo. Nuestros sabios tradicionales, como Álvaro de Ors, explicaban que, si bien todos los pueblos, en mayor o menor medida, se han formado con algunas mezclas, hay casos como cuando la diferencia racial es muy marcada y no hay una mayoría clara. Se hace casi imposible construir una verdadera comunidad. De hecho, en el caso español, justamente destacaría por mantener la misma línea de sangre actualmente que con las poblaciones de la España prerromana, y hace que sea uno de los tantos factores que pudo permitir la creación de nuestra comunidad política, aunque tampoco tanto como los nostálgicos del Neolítico y la raza indoeuropea, según expresaba ya otro gran maestro nuestro, Alberto Ruiz de Galarreta. Actualmente el asunto es más complicado por la inmigración. Ahora hay varios grupos de tamaño similar compitiendo por el mismo espacio, americanos, asiáticos, africanos. En estos casos, la convivencia pacífica solo puede mantenerse mediante reglas acordadas y bastante frágiles, pero no se forma una auténtica comunidad. El territorio deja de sentirse como propio para todos y aparecen tensiones que pueden destruir la unidad social. Esta dificultad se aumenta también cuando una etnia quiere someter al resto y crean guetos dentro de territorios nacionales, y que ya hemos visto en zonas de Europa con las famosas zonas llamadas no-go zone, y que ya estamos sufriendo en nuestros barrios, como puede ser el Raval en Barcelona. Para más INRI, los factores de desplazamiento no son algo natural como ha sucedido a lo largo de la historia, y son orquestados con ejemplos como estos. Primero tenemos, por ejemplo, a gente como George Soros, el gran especulador. Este magnate financia con miles de millones a ONGs como Open Society, y básicamente su plan, promover una inmigración masiva y sin control para debilitar los estados-nación y crear un mundo sin fronteras, donde solo él y sus socios comercien con su usura libremente. Es el cerebro visible financiero de esta invasión orquestada, conjuntamente con sus socios, que tienen un origen étnico y religioso común. Luego tenemos a Marruecos y su chantaje real. ¿Recordáis el asalto a Ceuta en 2021? Miles de holandeses entrando como si fuera un campo de fútbol. Fue un mensaje envenenado del rey Mohamed VI a España. Si no me dan lo que pido, abro la compuerta. Básicamente como siempre. Usan a sus propios convictos y gente en edad militar como moneda de cambio, y la Unión Europea paga millones a su régimen para que supuestamente contenga la invasión. Básicamente nosotros pagamos nuestro propio chantaje. Luego tenemos a las ONGs citadas anteriormente, que hacen de taxi marítimo. Hablan de solidaridad, se escudan en un discurso moralista, pero su negocio es la miseria. ONGs como Open Arms o Sea-Watch actúan como empresas de logística para las mafias. Recogen a millas de la costa libia creando un puente de oro hacia Europa. ¿Quién paga? Todos nosotros, con nuestras subvenciones y donaciones, financiando un negocio redondo que llena sus arcas y no llena a nosotros de problemas. Y obviamente nuestros políticos traidores. Mientras a ti te exigen papeles para todos, ellos firman pactos en secreto. La izquierda los necesita para sus votos y su mayoría social, y la derecha cobarde los necesita para mano de obra barata que abarate los sueldos y llene los hoteles que sus amigos empresarios reconvierten en centros de acogida con dinero público. Aquí, explicado esto, surge un dilema, ¿no? Como católicos sabemos que debemos ayudar al necesitado. Si un inmigrante llega solo a nuestra puerta, la caridad cristiana nos obliga a acogerle, pero también tenemos el deber de defender nuestra identidad como pueblo. Cuando las llegadas son masivas, la comunidad puede desintegrarse. Aquí está el dilema. ¿Cómo compaginar el deber de acoger al inmigrante aislado con el deber de proteger nuestra identidad amenazada por llegadas masivas? La respuesta está en nuestra tradición. La tradición hispánica siempre entendió la convivencia como multiplicidad de cuerpos en la unidad, un principio aristotélico que aplicaron nuestros gobernantes. Durante el Imperio Español, los distintos territorios conservaban sus leyes, usos, costumbres y etnia dentro de una unidad superior. Son famosos los casos, como en la propia América, con sus repúblicas de indígenas y de criollos bien separadas. Así que
Es indudable que entre las naciones históricas que han conformado España existe una ascendencia común más gradualmente específica que entre las europeas, y ciertamente la caridad dicha anteriormente se relaciona entre prójimos, a empezar por las relaciones de familia, que son estas mismas una realidad biológica. El prójimo es el próximo, no puedes amar a aquel que no conoces. La convivencia pacífica, como vemos, exige cierto grado de homogeneidad, así que el derecho natural reconoce la necesidad de autonomía para los enclaves étnicamente diferenciados. El derecho natural establece dos principios que deben conjugarse prudentemente. Primero, el derecho de toda comunidad a preservar su identidad. Y segundo, el derecho natural de libre movimiento y el deber de hospitalidad. Una comunidad puede y debe rechazar las invasiones masivas, pues éstas amenazan su identidad. Y la inmigración masiva es contraria al bien común, principalmente por su carácter masivo. Este peligro de desintegración social no surge de considerar unas razas superiores a otras, lo que sería teológicamente inaceptable, sino del simple hecho de que la diversidad extrema dificulta la formación de una verdadera comunidad. Nuestras soluciones empezarían por, primero, evitar los desplazamientos masivos, que alteran la identidad de los pueblos, tanto de quienes emigran como de quienes reciben. Segundo, respetar el principio de subsidiariedad, reconociendo la autonomía de las comunidades para regular la inmigración según sus necesidades y capacidad de integración. Tercero, aplicar el principio de caridad ordenada, dando preferencia a los más próximos, empezando por la familia. Esto se podría ver como aceptar a inmigrantes más cercanos a nosotros, como podría ser el caso de franceses, alemanes, ingleses o incluso, si tendríamos que ir al caso de América, antes entraría un uruguayo que un brasileño. Y cuarto, mantener el equilibrio demográfico, evitando tanto el cierre egoísta como la apertura indiscriminada. La tradición hispánica nos enseña que es posible conjugar la caridad con la prudencia política. Podemos acoger al extranjero, pero siempre dentro de un orden que preserve nuestra identidad y favorezca la verdadera integración. Para concluir, defender nuestra herencia no es racismo. Proteger nuestra unidad étnica y cultural no es racismo, es prudencia. Es cumplir con nuestro deber de transmitir a nuestros hijos la herencia y sangre que nosotros mismos hemos recibido. La identidad de un pueblo depende de muchos factores y su permanencia no está asegurada. Las tensiones que amenazan esta identidad pueden venir tanto de la desunión interna como de influencias externas. España necesita mantener sus tres pilares fundamentales: la unidad religiosa católica, la unidad política foral y la unidad étnico-cultural. Solo así podremos seguir siendo fieles a nuestra historia y a nuestra misión que tenga Dios para nosotros. Y para acabar, lo sintetizaremos con la enseñanza del gran catedrático Francisco Elías de Tejada, que la etnia tiene y cumple un papel en la construcción de la patria, como también lo hace la geografía o la lengua determinada, pero estos constituyen las bases físicas. Ni ensordece otros factores de índole espiritual, como la tradición, ni determina lo que será o no la patria.